Mi nombre es Carol Vilches, yo soy profesora de la Universidad Tarapacá Naturales y desde el año 2014 en adelante estaba pensando ya en mi proyecto de tesis y estaba con la intención de trabajar con el humedal. Extrañamente, por ahí ya por el verano del 2014 o 2013, iba siempre al humedal con la intención de observar todos estos espacios de la naturaleza que estaban intervenidos por la acción humana y qué podíamos hacer, o yo al menos quizás hacer un catastro de los animales para tener una idea de lo que tenemos aquí muy cerca. Sin embargo, a través de ese momento, sucedió algo bastante particular, que en esas los bolivianos, que nosotros llamamos muchas veces los inviernos estivales de verano, se hicieron algunos espejos de agua detrás de la zona protegida del humedal. Y veía muchas especies voladoras, pero eran cientos al crepúsculo. Y ahí fue donde me di cuenta que no eran golondrinas negras, sino que más bien eran murciélagos alimentándose de la cantidad de insectos que habían en esa zona. Y ahí fue cuando yo empecé mi iniciativa con la investigación en murciélagos, no tan solo desde el punto de vista pedagógico, sino también desde el punto de vista biológico y de investigación. Entonces, desde ese tiempo hasta ahora, estoy trabajando con una corporación que actualmente es una corporación que nace del programa de murciélagos de Latinoamérica, del programa de murciélagos de Chile, y actualmente esta es una segunda organización que en realidad es una corporación de Murciélagos Chile, donde investigadores de todas las líneas, desde la biología, desde la docencia e inclusive el área escolar, están abriendo paso a entender estos animalitos que muchas veces tienen una concepción más popular de lo que son, de lo que verdaderamente benefician a la biodiversidad. Así que para comenzar voy a mostrar mi experiencia de los murciélagos de Chile en la primera infancia y cómo se llevó a cabo en el colegio, en el Jardín San Andrés. Para comenzar primero, me gustaría hablar del rol del profesorado en la enseñanza de las ciencias. Muchas veces los docentes en ciencia debemos ofrecer variables y amplias formas o oportunidades de aprendizaje. Muchas veces, dependiendo la edad, dependiendo muchas veces de lo que necesitamos trabajar, estos aprendizajes se llegan a limitar, ¿ya? Pero nosotros como profesores tenemos que ofrecer de alguna otra manera, viendo la observación de los niños, variadas oportunidades, considerando principalmente dos enfoques, la exploración y el otro, el cuestionamiento científico. A eso tenemos que llegar como profesores a que los niños aprendan, ¿ya? Y sobre todo en la primera infancia, muchas veces nosotros creemos que los niños van a jugar a la escuela. Es decir, muchas veces subvaloramos la realidad de la infancia. Creemos que ellos están para aprender hábitos, para aprender a comunicarse simplemente, y cuando recién comienzan en primero o segundo básico a hablar o a escribir y a entender lo que leen, creemos que son capaces recién de cuestionarse el hecho de que pueden hacer ciencia. Y es todo lo contrario. Nosotros tenemos que tratar de sacarnos esta percepción de que la infancia en realidad es un proceso donde los niños solamente tienen estas conductas y ver que en realidad los niños pequeños, sobre todo los más pequeños, piensan como científicos. ¿Por qué? Un científico o una persona que investiga y está en la naturaleza, por lo general tiende a observar. ¿Tiende a observar qué cosas? Tiende a observar el espacio que ve como el cielo, empieza a desglosar lo que hay en el cielo, empieza a desglosar si hay aves, si hay murciélagos, por qué hay distintos tipos de aves, por qué en el crepúsculo aparecen otras especies como los murciélagos. Entonces los niños tienden a llegar a esas conjeturas a través de su propio pensamiento. Y aquí que en este contexto es necesario que nosotros
seamos capaces de ampliar su conocimiento a través de un vocabulario básico, un vocabulario a través de la práctica y de la entretención. Y es así como los niños son capaces de poder, en la educación inicial, ya tener esta instancia de fomentar la pregunta, esta instancia de poder clasificar, de poder ordenar sus pensamientos. ¿A través de qué? Bueno, a través de también nosotros incorporar un vocabulario específico, también un vocabulario científico adecuado a su edad, y sobre todo al incentivo de que ellos sí pueden hacerlo. Según este problema de cuando nosotros entendemos que los niños no saben, dentro de la teoría hay algunos investigadores de la educación que sí piensan que la ciencia es una de las contribuciones más importantes de la sociedad humana. Entonces, desde ese sentido, ¿por qué nosotros no podríamos hablar de ciencia en las primeras edades? ¿Por qué no podríamos simplemente no enseñarle, no tan solo valores, porque muchas veces al final, dentro de los procesos significativos, el valor que ellos le adquieren del medio ambiente es lo que queda? Pero ¿por qué no incorporar en realidad cosas más concretas, asociadas a la curiosidad, asociadas a las preguntas que ellos van haciendo? Y como dice acá, el niño está creado de constructos mentales para este mundo a medida que el aprendizaje continúa. Por consiguiente, el niño puede imaginar cosas y hechos. Él interactúa con ese medio ambiente creando estructuras mentales. Es una etapa en la que se aprende a mirar las cosas, a contarlas y organizarlas por categorías y nociones. A recordar y disfrutar recordando, hacer cálculos mentales, imaginar qué pasaría si, y aún así a diferenciar situaciones reales de las inventadas o imaginadas, ¿ya? Entonces, el objetivo principal de esta presentación es tratar de promover reflexiones y estrategias hacia las competencias del pensamiento científico en los niños pequeños, principalmente, ¿ya? Es difícil de creerlo cuando uno lo habla, o desde la teoría muchas veces se puede hablar de todo, pero cuando yo llegué a hacer esta experiencia me di cuenta que ahí yo me di cuenta que en realidad muchas veces desde el punto de vista escéptico de la ciencia, tenemos que sacarnos esa estructura cuadrada de pensar que un investigador es una persona que está simplemente en un laboratorio, o que un investigador no es una persona que está en terreno, o un investigador no es un niño. Tenemos que tratar de sacarnos esa estructura de pensar que solamente, estoy tratando de sacar mi WhatsApp del chat para que no, aquí está, listo, para que no interrumpa. Ya, ahora sí. Sacarnos esa estructura del científico de bata y de laboratorio, y mejor ampliar esta definición desde las primeras edades hacia el futuro, ¿ya? Hacia adelante. Ya. La planificación de esta actividad se llevó a cabo a través de diferentes herramientas que naturalmente utilizamos en el aula, como lo fueron videos, como lo fueron presentaciones, como también fue material didáctico que estuvo preparado como una guía de campo para los muchachos, y sobre todo, y lo más impresionante que se utilizó aquí, fue material biológico, es decir, murciélagos murciélagos conservados, que por lo general se utilizan para las presentaciones como la que llevamos a cabo esta vez. Aquí parte de las presentaciones mostramos a los niños algunos tipos de video. No tengo aquí todo lo de murciélagos, solamente tengo los materiales y alguna planificación.
bien. También otra de las cosas que hicimos con los niños fue hablar sobre la comparación de animales que volaban y la forma que volaban, la energía que necesitaban para volar y por qué volaban también. Esos fueron algunos de los planteamientos que se utilizaron para que los niños pudieran divagar y hacer sus consultas. Liz quería hacer una consulta. Yo aquí en la presentación, no sé si me alcanzará el tiempo, pero no estoy presentando las características generales de los murciélagos ni nada de eso. No sé, porque no sé si me iba a alcanzar el tiempo, pero si quieren las presento también. Que la tengo en el... ¿Sí? Yo creo que preséntala, sí, porque ese me la había mandado la presentación a mí. En la otra presentación. Sí. Preséntala porque tampoco es tan extenso y estamos bien en la hora. Ya. Entonces voy a presentar lo que tenía preparado para la tarde, que tiene un poco más de relación con el tema de las generalidades de los murciélagos. Vamos a comenzar por aquí. Que este trabajo obviamente se puede aplicar a diversos contextos y obviamente el grado de dificultad va a depender del nivel en el que trabajemos. Pero en general, cuando hablamos de una especie tan desconocida o enigmática como lo pueden ser los murciélagos, podemos hablar simple de generalidades y de aspectos positivos, como lo estamos haciendo, como lo voy a mostrar ahora. Bueno, aquí principalmente se les pregunta a los niños qué pueden observar. Y aquí claramente tenemos historias de la cultura popular, historia de la cultura de cine, ¿cierto? También sobre los murciélagos como especies que tienen una gran variedad de virus, y también especies que se asocian a las culturas o a las religiones como algo negativo, ¿ya? Como un monstruo de la naturaleza. Sin embargo, los murciélagos no son estas estructuras como las podemos ver aquí. Y acá hay otra imagen, como lo puede ser un ratón con alas, que muchas veces se describe al murciélago como un ratón que fue capaz de tener alas. Sin embargo, el único roedor que está asociado a las alas es la ardilla planeadora, que es capaz de saltar de un árbol a otro planeando, y ese sí es un roedor que puede planear, pero no puede volar con naturalidad como lo hacen las aves, y en este caso el feroz como el murciélago. Entonces, para otros niveles mayores, como tercero o cuarto año, esta imagen del ratón con alas se enfoca y se va orientando hacia la evolución. Pero en el caso de los niños, principalmente lo abordamos a través de la cultura popular. Calumniados pero vitales en el ecosistema. Como pueden ver la imagen acá, esta es la percepción que el ser humano ha construido de los murciélagos. Pero en realidad, esto es lo que tenemos como murciélagos, sobre todo como murciélagos en Chile. Este es un Lacirius varius, es una especie de murciélago que por lo general se encuentra en los atardeceres del sur de Chile. Vive en los bosques templados y se alimenta principalmente de algunas semillas de árboles y de algunas frutas, ¿ya? Tiende a vivir en colonias y tiende a vivir en grupos pequeños, y por lo general siempre se pueden ver de 3 a 4, inclusive uno con sus crías, ¿ya? Como lo pueden observar acá. Dentro de los murciélagos, una característica principal de ellos es que, al igual que algunos tipos de mamíferos marinos, son capaces de transportarse a través de la ecolocación. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces de emitir sonidos que rebotan nuevamente en sus oídos y pueden crear una visión amplia del rango en que se están moviendo, ¿ya? Esta ecolocalización le ha ayudado a través del tiempo a llegar a muchos nichos ecológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los murciélagos, como nosotros los vemos, ¿qué creen ustedes de los murciélagos, la educadora? ¿Cómo se alimentan? ¿Alguna me podría responder? ¿Qué creen en realidad? ¿Me escuchó?
Habla Sí, sí. Lilian de acá del Jardín Semillita. La ¿Ya? verdad es que yo vivo por el sector de Campo Verde, Ya. ¿ya? Y ahí el atardecer se ven bastantes murciélagos. Sí. Pero yo me he percatado que ellos más controlan, bueno, los de ese sector, pienso yo que controlan más el tema de polillas, Ya. mosquitos, ese tipo de alimentación. Me he enfocado, y por lo que estoy escuchando, que dependiendo de la ubicación del murciélago es el tipo de alimentación. Claro. Nichos ¿Sí? ecológicos. Dígame, sígame, le escucho. Entonces, y como usted comentaba, el tema de que al atardecer empiezan a aparecer y emiten el sonidito, un sonidito bien finito. Y no son tan grandes, son bastante pequeños los que yo visualizo cerca de mi casa, la verdad. Pero me he enfocado en eso, que se alimentan de polillas, es como lo que más he visto. Eso, gracias. Muchas gracias por su aporte. Sí, eh, como les decía, la ecolocalización y el hecho de que estos mamíferos hayan sido capaces de, a través de la evolución, aprender a volar con sus manos, porque en realidad no son alas, son manos, como lo podemos observar en la imagen. Perdón, esta es la otra. En la presentación anterior. La ecolocalización lo ha llevado a diversos nichos, por lo que ellos son los únicos mamíferos capaces de representar todas las conductas alimentarias de los mamíferos. Son capaces de alimentarse de peces, son capaces de alimentarse de otros murciélagos y así una variedad. Sin embargo, como dice aquí la colega, en Chile hay microquirópteros. No podemos ver murciélagos de gran tamaño y por lo general su mayoría son murciélagos insectívoros. Por lo tanto, esa es la razón principal por la que se pueden ver en los lugares como los valles, los lugares más húmedos cerca de los valles, donde hay harta polilla e insectos. Estos murciélagos tienden a alimentarse de estas especies, sean mosquitos, sean tábanos, sean mariposas, polillas, etcétera, ¿ya? Como lo pueden ver aquí. Los murciélagos insectívoros, dentro de su estilo alimentario, la mayoría son controladores de plagas, sobre todo de plagas agrícolas, por lo tanto, promueven un beneficio ecológico bastante importante. Actualmente se habla de una economía verde, incluyendo a la agricultura, donde especies como los murciélagos han sido capaces de disminuir en cultivos grandes o monocultivos, han sido capaces de disminuir las plagas asociadas a los cultivos, reduciendo así costos de pesticidas y costos de mano de obra muchas veces. Desde el punto de vista ético, la mano de obra siempre se va a utilizar, pero también ha ayudado y ha beneficiado a la salud de los agricultores que trabajan muchas veces en estos cultivos. Se ha llevado experiencia aquí en Chile de la uva, también se ha llevado experiencias en el mundo a nivel internacional, el tequila, por ejemplo, lo que se conoce como bat friendly, es decir, una ecología amigable no tan solo para nosotros, que somos consumidores, sino que también a nivel social, a nivel ecológico, cultural, natural y sobre todo para especies asociadas a los cultivos, como en este caso pueden ser murciélagos. No quieren chuparte la sangre. Este murciélago que podemos ver en la imagen es el murciélago Desmodus rotundus. Este murciélago es una especie de murciélago que podemos observar en las cuevas de Anzota. Este murciélago tiende a alimentarse de sangre de aves como el jote o el pato yeco, que son aves muy tranquilas, por decirlo así. Tienden a alimentarse de las colonias de lobo de mar, ¿ya? Y es muy raro observarlos en lugares como el Valle de Azapa o el Valle de Utah alimentándose de ganado o de cerdos, por ejemplo, ¿ya? Enzima draculina. ¿Qué beneficio tiene este murciélago? Porque si yo le hablo de que este murciélago es el que se alimenta de sangre, ¿qué me podrían decir ustedes, los colegas, las colegas? ¿Alguna que me pueda nombrar algo?
¿Qué se le ocurra? ¿Que esté asociado a qué? Más que nada se alimentan de sangre, pero porque ellos al morder y al lamer segregan un anticoagulante que hace que evite que se coagule la sangre, por tanto empiezan a drenar ese tipo de la sangre y tampoco te sacan gran cantidad, sino se un poco nomás lo que sacan para sentirse satisfecho y casi siempre de animales, no es muy raro haber visto que un humano sea atacado por un murciélago. Exactamente. Y luego quería hacer una pregunta, Dígame. porque me está dando vuelta hace rato, con respecto a lo que tiene que ver, que siempre dice la gente que los murciélagos pueden tener rabia y que pueden transmitir la rabia. ¿Qué de tan cierto es esto? Para que me pueda comentar. A eso quería llegar. Principalmente, todos los mamíferos, incluyendo, mejor dicho, el reino animal, puede transmitir el virus de la rabia, sobre todo mamíferos. Sin embargo, las especies silvestres, es muy difícil encontrar especies silvestres con animales con rabia, más se da en animales domésticos como el gato, el perro, el conejo, el roedor, como el hámster, por ejemplo. Y en el caso de estos murciélagos, sí, estos murciélagos tienden a tener cargas virales. Se han encontrado algunos casos con rabia, pero en todo Chile han sido alrededor del 1%. Y en el caso de los insectívoros, alrededor del 3% se ha registrado en todo Chile, de las especies que anualmente van haciéndole las pruebas. Porque en la zona central de Chile, se da esto que en verano aparecen mucho las colonias de una especie llamada Taradira brasilensis, que es un murciélago insectívoro, pero que tiende a colonizar lugares frescos o techos frescos y húmedos para poder hacer ahí sus nidos y criar su animalito, sus hijos durante el periodo de crecimiento. Y esas especies se han encontrado... viene la Seremia de Salud al colegio, así que me tengo que poner la mascarilla. Entonces, esas especies han podido demostrar algún porcentaje de rabia, pero es muy, muy improbable que un murciélago pueda atacar a una persona, ¿ya? Y como también hablábamos, este murciélago se alimenta de sangre. Durante una noche puede alimentarse alrededor de 5 ml de sangre, es decir, una jeringa. Esa es la cantidad que ellos necesitan para su vida diaria. Y ellos tienen una enzima llamada draculina que ayuda principalmente a no coagular. Y esa es la razón principal de su éxito evolutivo alimentándose de la sangre. Ayudan a que no se coagule, por lo tanto, pueden alimentarse una y otra vez del mismo animal. Esto puede ayudar, por ejemplo, a algunos problemas o accidentes vasculares asociados. Si inyectáramos inmediatamente esa enzima, podríamos salvar un montón de vidas, ¿o no? Es un proyecto de investigación que lleva al menos una década y todavía está en proceso, pero ha sido exitoso. También esta especie, a pesar de que se ven extrañas y como uno de los murciélagos más negativos dentro de la cultura popular, son muy altruistas y muchas veces comparten la comida a través de regurgitar para ayudar a las otras especies o individuos de la colonia que no se alcanzaron a alimentar. Y este video que tengo acá, disculpe si escuchan algún garabato por el estilo, pero este es una identificación de una colonia que encontramos en las cuevas de Anzota. Principalmente donde en las cuevas que no se puede entrar, unas que tienen arena, que se encuentran justo en la curva para el camino a Licerilla. Carol, ¿Diga? que recién también reproduciste un video y no salió audio, entonces probemos ahora porque si no vas a tener que volver a reproducir, pero poner la opción compartir audio. ¿Ya? Entonces dale a ver si es que se escucha, yo te confirmo el tiempo. Si no tienes que bajarle y volverla a subir. ¿Se escucha? No, tienes que bájala, vuélvela a compartir, pero cuando te aparezca la opción tienes que marcar compartir audio.
porque recién pasó lo mismo y justo te iba a alertar. Ah, ya, sí. Ahí. Ya, listo. Sí, vos, tiene que estar. Ya. Sí, vos, tiene que estar por ahí. Atento a la imagen, por favor. Ahí se escucha. Ahí están. A ver, perdón. Ahí está. Sí, tienen que estar. Por eso son mal vistos. Son sensibles. Sí, pero nosotros y están justo ahí donde la corriente de aire está más fresca. Madre, Eso, ahí había una colonia gigante. Solamente en ese sector que parecía una bolita de fútbol, habían alrededor de unos 15 a 20 murciélagos. Y hacia más atrás estaba lleno, era una colonia de alrededor de unos 50 o 100 murciélagos. Y fue ahí que pudimos certificar a las cuevas de Anzota a través de la Red Latinoamericana de la Conservación de los Murciélagos como una zona de protección. Son ciegos. En realidad los murciélagos tienen muy poca visibilidad. Cuando ven luces muchas veces llegan a ver destellos. Sin embargo, los murciélagos como el zorro volador del viejo mundo, que viven en Asia, Australia, África, por lo general tienden a ver, al igual que los animales como los perros. Pueden ver en colores como café, verde, azul, ¿ya? También hay especies que son, este animal se alimenta de fruta, como muchos saben, y esta especie es una especie que es frugívora del Amazonas y tiende a tener una característica muy particular, que los machos tienden a tener esta frente o como malformación que entre mayor es, más pueden llamar la atención de las hembras. También se dice que es muy extraño ver una hembra con el rostro distinto al de un macho, sin embargo, en estos casos se pueden ver. Y siempre que se capturan esta especie, que es muy particular, tiende a haber una parejita. Así que se cree que son especies que se emparejan para toda la vida. Luego están las especies que se alimentan de frutas pequeñas y que son dispersores de semillas. Ellos a través de la alimentación de la fruta, luego en la feca tienden a eliminar la testa de las semillas y la dispersan a través de la selva. Dispersores de polen también existen y actualmente en Arica, alrededor de unos 20 años atrás, se descubrió que existe esta especie que se llama Platalina genovensium, que solamente se ha llegado a detectar en el Valle de Azapa y que se alimenta principalmente de cactus y también de algunos tipos de polillas nocturnas, ya que como el Valle de Azapa se caracteriza, tiende a haber muchos cultivos de todo tipo, sobre todo de frutos,
y hay hartas colonias de polilla. Por lo tanto, se ha identificado en lugares como Arequipa que se alimentan de polilla y lo más probable es que aquí también lo esté haciendo. Esta especie existe y se ha identificado a través del tiempo en el Perú y solo aquí en el Valle de Azapa. No se ha encontrado en el Valle de Utah, ni en la Quebrada del Diablo, ni en el Valle de Cotpa, no. Se ha encontrado solamente en el Valle de Azapa, lo que puede ser un problema de conservación, que no está identificado. Especies pescadoras como el Noctilio leporinus, que se alimenta principalmente de pescados pequeños. Tiende a tener las patas muy anchas y unas garras bastante largas que lo ayudan a enganchar a pequeñas especies de pescados. También hay carnívoros como esta especie que son del Amazonas y este es uno de los murciélagos microquirópteros más grandes que existe aquí en Latinoamérica y se llama Vampirus spectrum y tiende a alimentarse de otros murciélagos más pequeños como pueden ver en la imagen. Existen variedad de especies en el mundo, alrededor de 1.300 identificadas a la actualidad y el Handbook de los mamíferos del mundo con 9 tomos y el último tomo trae todos los murciélagos del mundo, ¿ya? ¿Qué más? Aquí está la socialite, como le digo yo. Aquí están los murciélagos que podemos encontrar en Chile. Si bien existen alrededor de 1.300 murciélagos en el mundo, Latinoamérica, entre Perú y Venezuela y Brasil, son los que más identificaciones tienen, alrededor de 200, 250 especies descritas solo para sus países. Sin embargo, cuando ya venimos al extremo sur, llegando hacia el frío, el cono sur empieza a disminuir, ¿ya? Y países como Argentina y Chile tienen la máxima disminución. Argentina tiene alrededor de 40 o 50 especies descritas y Chile solamente tiene alrededor de 14 especies descritas para su país, ¿ya? Entre ellas las más conocidas está Platalina genovensium, que la podemos ver acá, el murciélago que se alimenta de sangre, que es Desmodus rotundus, y todos los demás murciélagos insectívoros como son el murciélago cola de ratón y murciélago orejudo grande. Y estas especies que usted puede ver acá, que son Mormopterus, que solamente también se encuentra en la región y hacia el Perú y el Ecuador, y que es Taradira brasilensis, que se encuentra en toda la extensión de Chile hasta la 8ª región al menos. Esta es la especie estas dos especies se pueden encontrar bastante en la zona de Campo Verde de la ciudad de Arica. Muchas veces también me han llamado por ataques de gato a esta especie, o que de la nada se ponen a jugar con ellos y los atrapan, o muchas veces estas especies no alcanzan a llegar a sus colonias y tienden a meterse en las casas hasta que vuelva nuevamente el crepúsculo, y es ahí donde existen los ataques de ratones, existen los ataques de gato, ¿ya? El mayor enemigo de los murciélagos en la actualidad es el síndrome de la nariz blanca. Es un hongo espora que tiende a pegarse en los pliegues desnudos de los murciélagos, como la nariz, las orejas y las alas, y empieza a comérselo. Le empieza a salir principalmente como capa hasta que destruye por completo el ala. La especie no puede salir de su refugio, no puede alimentarse y mueren. Existe un estudio en la actualidad que se hizo en la zona austral y se encontraron hongos esporas similares al del síndrome de la nariz blanca, pero por suerte no tienen las mismas características como para poder dañar una especie de murciélago. Este síndrome de la nariz blanca se encuentra actualmente en las zonas de Europa y Norteamérica. Actualmente los murciélagos han tenido una discriminación total con el tema del coronavirus. Se dice que fueron el punto cero a través de esta sopa de murciélagos, ¿cierto? Sin embargo, les quería mostrar un video de un investigador alemán que trata al menos temas sobre la ecología y la importancia de conservar lugares naturales para la biodiversidad, inclusive la biodiversidad de los virus. Podemos, Lía, alcanzamos, ¿cierto?
¿Podemos Sí, todavía nos continuar? queda un tiempito y de ahí la idea es que conversemos Ya. con los profes. Ya, voy a hacerlo rapidito. Vamos. I think in a natural system there is a whole variety of things going on. There is a whole variety of communities of all sizes. We see the forest, the animals walking around, we see the birds flying around. But once you get closer, you see within the animals there are also things going on. Animals are also inhabited. Viruses are part of nature. They always are living together with our other organisms. And most of these viruses are completely harmless. They living within their host. We want to keep the host happy so that they can continue to reproduce in there. If an ecosystem changes, the first thing that happens in many animal groups is that the most specialized species that are very dependent on particularly settings in the forest, that they suffer most and go extinct. This also means that there are more resources around that may be used by the more adaptable, the more generalistic species. So very often in a simplified ecosystem, some of the generalist species will rise actually in numbers. But this now does also change the game for the virus. Occasionally a virus manages to jump over the species barrier, to break through the species barrier, and that's basically through mutation. Of course, this is getting more probable the more contact between one species and another species is. The idea of the dilution effect is that in such a situation, the prevalence of virus raises in the more disturbed habitats. This basically means that in an undisturbed habitat, the high diversity of many species with not so high abundance actually keeps the virus prevalence down, which would be an interesting and very valuable ecosystem service to humans. If it turns out that the dilution effect actually provides an ecosystem service to humans, then this will obviously be something that has to be considered, for example, for conservation and conservation management decisions. Bueno, ¿y qué podemos hacer principalmente? Investigar, ¿cierto? Tratar de maravillarnos a través de la biodiversidad y tratar de comunicarla de la manera que sepamos en realidad, ¿ya? La comunicación y estas cosas son bastante excepcionales, llegan a todos y entre más difusión le demos, mayor importancia van a tener, ¿cierto? Bueno, y para cerrar esta parte, voy a cerrar aquí y voy a continuar con la presentación de la escuela del Jardín Infantil San Andrés. Aquí hubo una planificación previa, obviamente, para hacer el proceso y utilizamos objetivos del subsector de entorno natural en la primera infancia. Esto se puede hacer tanto en transición como NB1 y también NB1, y si queremos agregar dificultades también lo podemos hacer para todas las otras, para todos los otros niveles, ¿ya? Simplemente hay que adecuarlo a cada nivel. Bueno, principalmente acá hay una foto de el Jardín Infantil San Andrés. Yo quiero agradecer también a una de las directoras que estuvo en el colegio, la profesora Ana Valdivia Garrido, que no sé si estará presente, pero gracias a ella yo pude experimentar como profesora de ciencias de unos niveles más altos a este desafío tan grande como bajar todo este contenido que es fuerte igual a niveles tan pequeños como los de ellos. Y, ¿qué les puedo decir? Los resultados fueron bastante agradables y los niños son bastante capaces. ¿Cómo se empieza? Bueno, más que nada... ¿qué pasó? Partida. Me equivoqué otra vez, ¿no? Se empieza dando reglas, claramente, dando reglas y haciendo
preguntas. Creo que es elemental el hecho de realizar preguntas o una sola pregunta. ¿Qué pueden ver? ¿Qué son? ¿Los conoces? Y de ahí empieza a aparecer una inmensidad de preguntas de los niños, que los vi en películas, que los vi acá, que aparecen en esto otro, lo vi en un documental, porque a mí me gusta ver documentales de la naturaleza, y ¿qué pude sacar yo de esto? Que es importante privilegiar a los niños y sobre todo sus preguntas, ¿ya? Porque ellos tienen una percepción de esto que nosotros tenemos que redirigir. Y ahí vamos estructurando su proceso de aprendizaje. También, luego de hacer toda una intervención, así como la acabamos de hacer con ustedes, hicimos una parte práctica. Y en esta parte práctica definimos reglas y hábitos. ¿En qué sentido? En darle valor a lo natural, ¿ya? Acá la idea era presentarle especies a los muchachos y que estas especies ellos pudieran observarlas, tocarlas y entender que no son tan así enigmáticas o raras como lo muestra la cultura popular, sino más bien son especies igual que otras que hay que cuidar, proteger y que se ven hasta indefensas al lado de ellos mismos. Entonces acá que utilizamos material biológico. ¿Para qué? Porque es importante conocer especies diferentes y sobre todo estas especies como los murciélagos, que de alguna otra manera como colecciones biológicas sirven para procesos educativos y también de investigación. Y bueno, y aquí en primera instancia le mostramos a los murciélagos, a los muchachos en los frascos, cómo los protegimos y por qué se encuentran en alcohol y por qué los tenemos conservados, por qué se utilizan en los museos, por qué los podemos sacar y tocar, ¿cierto? Dándole importancia al hecho de que los tenemos con la intención de que los conozcan, ¿ya? Y no tan solo, y algunos también muestran, pero ¿por qué los matan o por qué los matan? Bueno, ahí uno les dice que en realidad no los mata, uno los encuentra así como recolección y lo utiliza para estos procesos. Que en realidad así se hace, al menos que uno tenga algún permiso para poder capturarlos. Los modelos a seguir. Aquí también es primordial el proceso que hacen todas las educadoras que tienen continuidad con sus niños en estos trabajos que son como extracurriculares, ¿cierto? Y ellos toman acá conductas que las educadoras van entregándole, como también confianza, ¿ya? En estos procesos. Y aquí ya está la exploración como tal. El hecho de utilizar un guante, de solamente utilizar el guante que tienen para poder tocar una especie y no la otra, ¿ya? Y a través de los sentidos pueden ellos experimentar la exploración, hacer preguntas, fascinarse, maravillarse, posibilita totalmente un proceso interactivo de la mano de lo interactivo con lo cognitivo, ¿cierto? Y también que comprendan que ellos tienen todo el derecho para poder aprender sobre estas cosas y que no es tan solo para espacios más de adultos o de profesionales. Sí, bueno, siempre y cuando sea bien dirigido, ¿cierto? Aquí, como podemos ver, ellos están viendo su percepción y están tratando de que todo lo que quizás le mostramos antes lo puedan asociar a estas especies, ¿cierto? Y cómo aquí pueden mostrar su interés o cómo lo mostraron en la presentación, ahora lo pueden transformar a la observación, ¿cierto? Y por último, estructurando el conocimiento. Aquí ya utilizamos directamente el material didáctico para realizar una retroalimentación de los procesos que hicimos en las dos primeras instancias a través de infografías que ellos fueron indicando también lo que fueron aprendiendo. Elemental es el material de apoyo en estos procesos para que los alumnos sean capaces de tener hasta darle una cuota más de valor a lo que están aprendiendo. ¿Qué aprendemos principalmente de esto y qué aprenden los pequeños? Bueno, acá hay una de las adaptaciones que se ocupa en el ámbito de
la disciplina de las ciencias en la infancia, la primera infancia, sobre los valores y algunas habilidades que van adquiriendo los niños a través del tiempo con estos procesos que acabamos de presentar, ¿ya? Respeto, cuidado, creatividad, perseverancia también, la exploración, la observación, el interpretar también y el formular preguntas que a ellos se les ocurren, es parte del proceso de aprendizaje. ¿De qué se trata de enseñar contenido, orientar su personita? El niño no es una abstracción, es decir, el niño no simplemente es todavía un animalito hasta los 6 años que tenemos que rellenarlos de conducta. En realidad, si nosotros nos sacamos esa percepción de los niños, vamos a ser capaces de entregarle a los niños valores no tan solo desde el punto de vista como de lo ético, decir, oh, esto es importante porque sí, sino es importante porque yo estoy cuidando el entorno, es importante porque me estoy organizando para tener opinión a futuro, es importante porque yo quiero aprender más y más y más de esto en un futuro. Y la continuidad del aprendizaje y del incentivo de aprender continúa, ¿ya? El niño del siglo XIX... el niño del siglo XXI es un sujeto que habla, pregunta, se cuestiona, protesta, que decide y elige. El futuro de la educación exige contar con la infancia, incorporar su discurso como garantía de cambio y que los niños participen y manifiesten sus intereses y necesidades. Es la única manera que nosotros empecemos a adquirir habilidades a largo plazo, de que los niños son capaces de interpretar, son capaces de opinar y de decidir en un futuro, ¿ya? Para afrontar cualquier tema de carácter científico con el fin de motivar a los niños hacia la cultura del pensamiento científico, es necesario poner en juego sus sistemas de mundo, es decir, conocerlos y también guiarlos. Es preciso, ante todo, que el docente desarrolle una verdadera competencia de estimular y de estimulador de problemas, que ellos sean capaces de hacerse preguntas y de indagador de estructuras del pensamiento, según Benavides. Consideraciones. Aquí, como pueden ver, es esencial favorecer el desarrollo de actitudes vinculadas a las ciencias naturales desde la primera edad. Es decir, los niños ya cuando son pequeños aprenden sobre los animales a través de los sonidos. ¿Qué podríamos hacer nosotros con ese trabajo? Simplemente enseñarles los sonidos o enseñarles estructuras de los animales también, que ellos puedan cuestionarse. Entonces, ampliar eso es parte de nuestro desafío. No tan solo quizás en la primera infancia, yo creo que en todos los niveles, ¿cierto? Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver que existe una infinidad de temas posibles para trabajar desde una perspectiva científica, escogiendo aquellos que tienen mayor relevancia para ayudar a las niñas y a los niños a comprender el mundo en que están insertos e interactúan con él. Este libro salió el año 2018, creo, que es un libro de la editorial Grecia que se dedica a publicar principalmente material educativo, ¿ya? Este libro es una actualización de las enseñanzas en la primera infancia, donde diversos autores e investigadores desde el área educativa presentan maneras de entender este concepto de la enseñanza de las ciencias como disciplina y cómo abordarlo en diferentes áreas, desde lo cultural, emocional, artístico, de género y sobre todo científico, ¿ya? Quería agradecer principalmente a Liz a través de este programa, que yo encantada quería participar y mostrar esta experiencia, agradecer al Jardín Infantil San Andrés también, a la Universidad de Tarapacá, porque a través de un proyecto pude hacer mi tesis de pregrado y tener todo este material que a veces, muchas veces, como educadores sabemos, lleva tiempo y es difícil de realizarlo. Pero por eso están estas redes, como la red del día de hoy, donde presentamos experiencias pedagógicas, para que puedan contactarnos y así poder vincular, o también en cualquier momento otra invitación, poder presentar cosas como esta. Y por último, a la Corporación Piñuquén, que actualmente se dedica a, bueno, en esta primera instancia, full investigación, y estamos tratando de abrir espacios para presentar actividades como la que acabo de hacer. Ya, Liz, con eso estaríamos. Oye, Muchas gracias. Muchas gracias, Carol, por la presentación. Sí.
en algún momento también lo he conversado con un par de profesores de lo complejo que es a veces bajar especies que son de nuestra región al aula. O sea, yo me imagino que dentro de los educadoras, profesores que están hoy día, varios no sabían que nosotros tenemos especies de murciélagos en la región. Entonces, siempre es bueno estas instancias, no solo para nutrirse, por ejemplo, de las especies que hay en la región, sino que también de datos importantes a transmitir al educando y a sus grupos familiares. Tú mencionabas un dato súper importante que no lo dijiste textual, pero que iba intrínseco en el mensaje, que es cómo afectamos nosotros a través del cambio climático, cómo desequilibramos los ecosistemas y finalmente nosotros mismos nos estamos perjudicando. Entonces, no sé, nosotros en la región también tenemos una especie que es la taruca, que es el huemul del norte, se le conoce así, sí, pero no sabemos cómo genéticamente, porque no está lo suficientemente estudiado, no sabemos cuál es su genética, entonces podrían ser todos los huemules con unas condiciones genéticas similares y por tanto con que le entre un bicho o una bacteria a uno de ellos, el resto de los huemules se va, o tarucas, ¿sí?, va a desaparecer. Con el tema de los murciélagos es exactamente lo mismo, entonces en ese sentido invitar al resto de los colegas que estaban hoy día conectados a hacer la bajada de este material educativo. Yo se los voy a hacer llegar, ya les voy a dar el pase por si quieren ir levantando las manos para los que tengan consulta. Yo les voy a hacer llegar, además del material de Carol, algo súper importante que lo vamos a ver en otra jornada, que tiene que ver con la golondrina de mar negra, que partió precisamente Carol contando un poco respecto a la golondrina, pero que es un tema en nuestra región, porque cae en las casas, la gente no sabe dónde llamar o cómo manipularla, así que puedo o no puedo manipular. Entonces, yo terminando la jornada les voy a hacer llegar al correo electrónico una ficha respecto de los datos más importantes respecto a la golondrina negra y la presentación de Carol, también sus datos por si alguien quisiera llegar a replicar esto. Y lo más importante, y con esto termino, estos kits que mostraba Carol en su presentación, que fueron finalmente los kits que ella utilizó, la lupa, ¿cierto? A lo mejor necesito un microscopio, se pueden adquirir a través del Fondo de Protección Ambiental. Entonces, justo la fecha nos viene como anillo al dedo, hagan compras de insumos para poder incentivar el espíritu científico de los niños y niñas, pero háganlo con contenido regional, investigando, profundizando de las especies, tratando de bajar esta satinidad que hay respecto de los murciélagos, ¿cierto? Vi por ahí que hay varios colegas que se manejan también en el tema, entonces yo sé que es harta pega hoy día con el tema de la pandemia, el trabajo en aula, el administrativo, pero aprovechen estos recursos porque cuando no se aprovechan, se devuelven a nivel central. Entonces son recursos que podrían llegarles a los niños y niñas, incluso a las comunidades educativas en general, y que se pierden porque nos falta postulación. Eso por mi parte. No sé si hay colegas que quieran hacer alguna pregunta o que quieran aportar con algo que no se comentó y que a lo mejor Carol nos pueda ahí también ayudar a responder. Abran sus micrófonos nomás si es que no saben cómo levantar la mano. Veo por ahí un par de cámaras prendidas. ¿No hay consultas? Yo sé que a lo mejor es un tema un poquito denso, pero creo que la Carol lo bajó súper bien finalmente con la experiencia que ella tuvo en el jardín infantil y que creo que les va a ayudar harto a poder replicar. Si no hay dudas... Quiero... ¿Se escucha? Sí, clarísimo. Yo soy Ana María Valdivia, del Jardín San Andrés, que ya no está en nuestro jardín ya funcionando, ya terminamos el 17. Carol fue con esta gran experiencia que yo quiero comentarle al resto de las educadoras o educadores que están ahí, que es súper importante. Nosotros nunca pensamos que podríamos participar de este proyecto de Carol, que fue con los murciélagos, y que los niños aprendieron, que estaban maravillados, que fue una experiencia súper hermosa, donde pudieron verlo en directo a los murciélagos y no podían creerlo, le encontraban que eran caritas de chancho los murciélagos. Eso fue una de las cosas que les impresionó tanto a ellos como a nosotras, las educadoras y las asistentes que trabajaban con nosotras, porque nunca habíamos visto en realidad un murciélago en vivo y en directo, digamos. Entonces yo les digo a mis colegas, a todos,
que no se pierdan esta experiencia. Es tan, tan valorada, tan importante, los niños aprendieron mucho y quedaron maravillados y entendieron que los murciélagos no eran los que presentan en las películas, que son malos, que chupan la sangre y que hay que tenerles miedo. Entonces eso también es enseñarle un valor que hay que respetar a todos, digamos, los animalitos de nuestra naturaleza y que todos tienen algo que aportar a nuestra vida. Entonces, súper importante. Así que yo también le doy las gracias a Carol por habernos permitido poder contar con esta experiencia maravillosa e interesante y que nunca pensamos que la íbamos a tener. Se lo hemos comentado a varios colegios y no sé si lo van a hacer o lo estarán haciendo, pero nosotros creo que fuimos una de las primeras, Carol, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, ahí ven ustedes qué importante es que en la primera infancia, nosotros, la educación preescolar, los niños desde ya comiencen a valorar todo lo que hay dentro del medio ambiente, que todo hay que cuidarlo, que todo hay que entenderlo, que hay que observar, que hay que conocer. Eso sería mi aporte a lo que hizo hoy día Carol. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Súper Gracias, Tiana. valorado el comentario, porque además usted tuvo la experiencia misma de la aplicación que hoy día la Carol le está mostrando. Así que agradecer en ese sentido también la intervención. Yo dije que esta jornada iba a tener algunas sorpresas y una de ellas, que si bien todavía estamos recién saliendo o empezando a ver un poco de luz al final del camino, para aquellos que están interesados en replicar una instancia como la de Carol y ver especies que están taxidermizadas o que en definitiva están como en los frasquitos que mostraba la Carol en las imágenes, yo voy a empezar a partir ya de la quincena de este mes a anotar aquellos establecimientos que quieran empezar a hacer actividades en terreno con un número muy reducido de personas. Una de las visitas que podemos realizar es precisamente al laboratorio que tiene el profesor Pablo Valladares en la Universidad de Tarapacá y que precisamente tiene especies no solo de murciélagos, sino que tiene un arsenal bastante importante de especies y que creo que es bueno, pero nuevamente, no solo la salida de terreno como el paseo, lo hemos hablado varias veces, sino que esté vinculada con alguna actividad pedagógica en la que busquemos efectivamente transmitirle algo a los niños y niñas. Y desde ese sentido, creo que este material que la Carol nos expuso hoy día es súper importante para, claro, reforzamos en el laboratorio para que los niños conozcan la especie que Ana María nos decía recién, oye, fue una experiencia tanto para los niños y niñas como para nosotros las educadoras. Es algo que podemos replicar si es que nos empezamos a anotar y si es que tomamos estas temáticas como parte de nuestras planificaciones de aula. No sé si alguien quiere agregar algo más, veo varias cámaras prendidas, pero no veo manos arriba, así que si no hubieran más consultas, yo voy a mandar, insisto, dentro del correo electrónico la presentación de Carol, ¿cierto? Y también sus datos por si alguien quisiera hacer alguna vinculación directa. Carol. Ya sí, quería agregar a lo que decía la tía Ana, que todo este proceso sí tan maravilloso, sí, o sea, en el sentido de que los niños se impactan, se reduce a que ven a un animal pequeño, ven un animal indefenso y de ahí parte todo en adelante. Que en realidad no es un animal y que eso más o menos se estudia en los niños infantes, el tema de la percepción. Y ahí cambia completamente su perspectiva. Así es la importancia de tener colecciones biológicas, la importancia del material biológico y su protección, ¿ya? Y segundo, que mis datos están ahí. Para todos los que quieran, yo puedo ir a participar en alguna actividad en la tarde fuera del horario de clases como parte de la corporación y presentar esto sin ningún problema. Eso. Gracias, Liz. Muchas gracias de nuevo, Carol, por la disposición y rescatar, y con esto a lo mejor ya cerramos, rescatar lo que dices tú y lo que decía también Ana María, que es lo importante que es, y que lo dije yo en el discurso al principio, no demonizar las especies. O sea, el murciélago es ultra mega conocido como chupador de sangre, porque en la misma televisión dice, hoy tenemos una plaga de murciélago y hay que eliminarla, o cuando la gente comúnmente quema las colmenas porque se pusieron en un lugar que no, yo no quiero que la colmena esté ahí, y les prenden fuego. Y cada especie en el ecosistema tiene un rol, y ese rol hay que enseñarlo, hay que transmitirlo, no solamente saber
lo principal es saber qué especies tenemos en la región, pero acto seguido, ¿cuál es el valor que tiene esa especie para el ecosistema? Todos tenemos un rol que jugar en este ecosistema. Entonces, gracias nuevamente, Carol, gracias a los asistentes por la participación. Nos vamos a estar comunicando. Revisen el correo que voy a mandar, porque voy a mandar las fechas del Fondo de Protección Ambiental para que ustedes se informen. Y aquellos que estén efectivamente interesados siempre me pueden escribir para yo ayudarles a lo mejor a levantar la iniciativa, si es que quieren comprar un kit científico, si es que quieren hacer salidas borde costero, si es que quieren instalar un punto verde, un huerto, paneles solares, en fin, lo que se les ocurra, siempre que sea en pos de conservar el medio ambiente. Eso, muchas gracias, que tengan muy buena tarde y nos estamos comunicando. Chao, chao. Muchas gracias, nos vemos, chao. Chao, gracias. Muchas gracias.